Hola, ¿cómo andan? Buenas, bien, ¿y ustedes? Ya, Hola. ¿Me puedo hacer una pregunta? Claro. Ah, no escucho. Está. Sí, sí. Lo de protofilamentos, porque está en filamentos los intermedios y los microtúbulos, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué serían? No entendí bien qué serían los protofilamentos. Los protofilamentos son eh, las partes que forman a los filamentos. En el caso de actinas, ¿te acordás que son como dos filamentos como en una hélice? Y en en los microtúbulos son 13 protofilamentos formados por las subunidades, que son en realidad heterodímeros de tubulinas alfa y beta. Sería tipo la unidad que se termina formando, sería como así capaz. Es en sí una unidad más compleja que la subunidad en sí, de la cual están armados, ¿no? La básica, en los de actina es la actina G y en los de tubulina es el heterodímero de tubulina alfa y beta. Ah, Ahora bien, gracias. a ver si tengo acá. Ah, este es el 2, a ver si... Acá no tengo ninguno. ¿Ves? Por ejemplo, en el de actina son los dos filamentos que forman la actina. Cada uno de esos es el protofilamento. Y después... Ay, no tengo ningún dibujito acá. Miran el libro, así, que ya lo tengo abierto. O sea, en el de tubulina, cada uno de estos filamentitos sería un protofilamento, que son 13. Cuando vos ves el corte transversal del axonema, por ejemplo, uno grandote que teníamos por ahí, eso sí creo que lo tengo por acá. Creo que lo tenía, pero no lo tenía, lo borré. ¿Qué preguntó la compañera que no... Que no que- entendía lo de los protofilamentos, cuáles eran. ¿Y qué dijiste de 13? Se me trancó. Ya empezamos mal. Ujú. Que cada microtúbulo está formado por 13 protofilamentos. Ah, sí, sí. Bien. Gracias. No mira el libro porque no encuentro. Entonces, ¿dónde tengo el? Miren este, a ver.
ahí si se ven. ¿Ves? Por ejemplo, en el corte, cada uno de estos que es un microtúbulo, o sea, los que son enteros, ¿no? Estos que son un pedacito, no. Pero ves que están todos llenos de redondelitos. Esos son cada uno un protofilamento. Que es cada Bien. uno de estos a lo largo, digamos, hay 13 que forman en total la pared del túbulo. En el, Bien. en el caso de los de actina, o sea, estos, por ejemplo, cada uno de estos es el protofilamento. En el caso de los de actina son 2. ¿Ves? Cada uno de estos es el protofilamento. Gracias. ¿No? Está la misma que te mostré hoy, pero quería ver si había alguna que fuera más fácil de entender, pero es como el de actina es como una cadena de las pelotitas de actina G, que en realidad son 2 cadenas. En este se ve bien, o más o menos bien. ¿Ves que hay como 2 collares de cuenta enroscados? ¿Sí? ¿Entendiste? Ahora cada protofilamento entonces es un filamento que forma parte del filamento que estás estudiando. Unidad más grande. O sea, el filamento de actina va a tener 2 protofilamentos, el de tubulina va a tener 13. ¿No? Gracias. ¿Y los intermedios? Intermedios vamos a ver hoy, ¿no? Bien. Gracias. Bueno. Entonces, un poco empezamos a ver los filamentos de actina, los de tubulina. El primer ejercicio que nos queda para hoy habla de actina. No sé si miraron algo, si alguno leyó algo. Si quieren se los comparto acá. Empieza acá. La idea es discutir una gráfica, un estudio, que sobre todo la gráfica está en la siguiente página, donde se muestra parte de los datos experimentales de ese artículo de Carlier y colaboradores que vieron que es de 1984. Entonces, bueno, ahí tienen un enunciado donde les da una información previa, que ustedes capaz que ya la saben igual porque la vieron en el libro, pero les dice que el ATP se fija a los monómeros de actina y es requerido para el ensamblado del polímero. Sin embargo, la hidrólisis de ATP no es necesaria para la polimerización, dado que bajo ciertas circunstancias in vitro, incluso el ADP puede sustituir los requerimientos de ATP. Por otra parte, los filamentos formados de esta manera, o sea, los que están formados con ADP, son mucho menos estables que los filamentos polimerizados en presencia de ATP. ¿No? Eso sugiere que la energía liberada de la hidrólisis del ATP se utiliza de alguna forma en la obtención del polímero maduro. Eso es un poco lo que les da de información, y después les muestra esta gráfica donde dice que pusieron, se fueron a medir en el mismo momento, simultáneamente, el número de moléculas de ATP hidrolizadas y el número de monómeros de actina que se incorporaron en el filamento, en lo que es en el polímero, y es lo que muestran acá. Después más acá abajo les explica cómo lo hicieron. ¿Entendieron esta parte?
Ay, perdón. ¿Pudieron entender la letra esa? Lo que dice ahí. Seguí vos, sí, porque está insufrible el Max hoy. Dale. Vos, si quieren lo leemos entre todos. Dice, Está media mezclada, perdón, está media mezclada, capaz, ahí va, leyéndola entre todos como que entendemos más, porque yo la intenté leer, pero es como mucha información de repente. ahí va. Bien. Leemos el procedimiento del experimento y lo vamos discutiendo. Dice, para medir la hidrólisis de ATP se adiciona ATP y ese fosfato que es un fosfato que está, fosfato reactivo, se puede medir eso. Bueno, se agrega eso a la solución de monómeros de actina, se toman muestras a intervalos de tiempo y se determina la cantidad de fosfato radiactivo que ha sido liberado, que ese es el eje de la izquierda. O sea, no puedo marcar, bueno. Es la parte de la izquierda de la gráfica. Dice, para medir la polimerización de actina, se mide el incremento en la dispersión de luz que es causado por la formación de filamentos de actina, que eso está a la derecha. O sea que cuando se va polimerizando el filamento, la luz se va dispersando, y eso es lo que nosotros vemos en el eje de más a la derecha. Mientras que en el de la izquierda vemos la hidrólisis de ATP. Las medidas de dispersión de luz aplicando escalas previamente determinadas indican que en este experimento se polimerizaron 20 milimoles de monómeros de actina. Por lo tanto, el número de monómeros de actina que se polimerizaron concuerda exactamente con el número de moléculas de ATP hidrolizadas. Es decir, que por cada molécula de actina incorporada al polímero, se hidrolizó una molécula de ATP. O sea, esto básicamente se los está explicando directamente la letra. ¿Entendieron ahora cómo surgió esto? Sí. Sí. ¿Cómo leer la gráfica? Sí, Básicamente explica también cómo obtuvieron los datos, ¿no? O sea, pusieron un ATP marcado que después miden cuánto se libera, y eso es lo que representan ahí a la izquierda. Y la gráfica del ATP que se hidroliza es esta de los puntos. Y después, por otro lado, miden la dispersión de la luz, que es como proporcional a la cantidad de filamentos, porque son los filamentos los que dispersan la luz. Y eso ya está calculado de antes, como dice, entonces pudieron calcular que en este experimento tienen como la misma cantidad de moles de actina que se polimerizaron con respecto a lo que dice ahí, ¿no? O sea, como que el número de monómeros de actina que se polimerizaron concuerda con las moléculas de ATP que se hidrolizaron. Puede ser que tenga que ver con que llegó al equilibrio, que estén tipo igualadas las dos gráficas en el punto, tipo la cantidad, porque como habíamos visto antes, la hidrólisis del ATP lo que ocasionaba es que si se hidrolizaba muy rápido, al final como que se empezaba a desarmar. Es decir, si está igualada la cantidad de ATP, la cantidad de ATP hidrolizado con lo que se agrega, en realidad ahí como que está en equilibrio. ¿Qué les parece a los demás? Va por ahí, sí, Martín. O sea, si ustedes miran las gráficas, ¿qué les parece? O sea, con respecto a la primera pregunta, dice, los datos que muestran acá, ¿demuestran que no es necesaria la hidrólisis de ATP para que polimerice la actina? Yo creo que no es necesaria, pero como que la hidrólisis hace el proceso más rápido. La hidrólisis es esto, ¿no? La hidrólisis de ATP es esto.
Y esta otra curva, ¿cómo es esta curva en esta parte con respecto a la de la hidrólisis de ATP? La curva que muestra la polimerización. Michaeliana. Crecimiento exponencial. A ver, perdón que hablaron justo dos al mismo tiempo y no sé qué dijeron. No, perdón, yo dije que era un crecimiento exponencial y no creo que Lucas no sé qué dijo. Que no sé, me hace acordar la gráfica michaeliana de Michaelis y Mendel. No sé si tiene algo que ver. Sí, O sea que en poco tiempo hay un aumento de la luz que refleja, entonces más allá de que el es ATP se muy poquito hidrolice o tiempo. no, Ahí va. Va por ahí. O sea, un poco está bien. Bueno, si quieren describimos un poquito la forma, donde hay una fase en que no hay un aumento y después hay un aumento muy rápido, y hasta que llega a un estado estacionario, digamos, a una meseta. Pero si la comparan con la de hidrólisis del ATP, ¿qué dirían? Que la de la hidrólisis de ATP es como más progresiva, como que un crecimiento más lento y más, no sé. Es más, ahí va, la velocidad de crecimiento, o sea, la velocidad La es menor, pendiente es ¿no? La menor. pendiente es menor. Ahí va eso. por Bien. eso capaz que dice lo o sea que el ADP decía como que era más inestable, tipo como que se mantenía, o sea, obviamente el ATP aporta tipo, tiene una importancia en la polimerización, porque si no, o sea, si no daría lo mismo si fuera ATP o ADP, pero en este caso no. O sea, es más estable cuando hay ATP, pero no sé por qué. Estás ahí como diciendo cosas que no te están mostrando la gráfica. O sea, la gráfica lo único que te muestra es la cantidad de moléculas de ATP que se hidrolizaron y la cantidad de filamentos que se forman con el correr del tiempo y bueno, y en forma simultánea, porque las gráficas están superpuestas, ¿no? O sea, la gráfica de hidrólisis del ATP no tendría que ser la misma para que sea como lineal el crecimiento y la hidrólisis. O sea, yo creo que si la gráfica de ATP, de la hidrólisis del ATP fuera la misma que la polimerización, ahí sí tendría una relación tipo 1 a 1. O sea, por monómero agregado, un ATP hidrolizado. Pero en este caso no. Bueno, la letra igual te dice, ¿no? Que eso ocurre, que por O sea, que cada... no es que no es indispensable para el crecimiento del polímero la hidrólisis del ATP. Sin embargo, influye en el crecimiento. O sea, lo que es clave acá es que la polimerización es más rápida, ocurre antes, en cada punto siempre ocurrió antes la polimerización que la hidrólisis del ATP, ¿no? O sea que hidrolizar el ATP no sería necesario para que ocurra la polimerización. ¿Eso les queda claro de esa gráfica? ¿Entienden esa parte? Sí. Bien. Lo que sí Ahora, es necesario es que la velocidad sea menor, la de la hidrólisis de ATP a la de crecimiento, en realidad. O no sé qué es eso. a ver, en ese sentido, bueno, vamos a ir mirando las preguntas, a ver, para no adelantarnos, pero en principio, no hay que contestar así, las preguntas son como para disparar y pensar, ¿no? Como disparadores para pensar, pero digamos, para que no nos quede nada en el tintero, está bueno irla leyendo. Dice, los datos mostrados demuestran que no es necesaria la hidrólisis del ATP para que polimerice la actina. Sí. O sea, demuestran que en principio no parecería necesario. O que debe hidrolizarse una molécula por cada monómero que se incorpora al polímero. Ahí no estoy diciendo lo mismo, pero diferentes palabras. No, porque primero dice, que los datos demuestran que no es necesaria la hidrólisis o que debe hidrolizarse una molécula por cada monómero que se incorpora. Claro, es como lo contrario.
como lo contrario, ¿no? No entendí. O sea, en la primera te dice, no me acuerdo cuál era la primera, pero la primera te Bueno, decía, a ver, O sea, que no es necesaria la claro, que hidrólisis no para es, que crezca. claro, que no es necesaria la hidrólisis para que se polimerice el filamento. Ahora la otra te dice lo contrario, que sí es necesario la hidrólisis para polimerizar. Aunque debe. Está, leí mal. I'm sorry. bien. Y entonces ahora sí, ¿qué podría implicar estos resultados, esos datos, sobre la distribución de ATP y ADP en los filamentos? Que es un poco lo que trataron de oír. O sea, ustedes saben que el ATP se une a la actina, ¿no? O el ADP. Sí. O sea, y que la actina puede tener ATP unido y que si se hidroliza va a quedar con ADP unido, ¿no? Sí. ¿Qué les parece entonces? ¿Se acuerdan cuando vimos el ejercicio del GTP y la tubulina? ¿Puede ser que le vaya a dar estabilidad después de que se formó el polímero? Ahí va por ahí la cuestión, ¿no? Está bueno tratar de aprender a interpretar gráficas y después tratar de a partir de esos resultados pensar qué es lo que puede estar pasando. O sea, de hecho, la polimerización ocurre antes de la hidrólisis del ATP. Pero la hidrólisis del ATP igual ocurre un poco después, pero ocurre. ¿Tá? Digamos, hay otros experimentos que se pueden hacer después para demostrar lo que pregunta ahí, pero digamos que si bien no ocurre como con la misma forma de la curva que sería de esperar si fuese necesaria, en realidad ocurre, ¿no? Y eso tiene que ver, voy a ponerles de nuevo este dibujito que teníamos acá. Esto como para cualquier filamento, ¿no? Acuérdense de esto, tiene dos extremos. ¿Se acuerdan que para la tubulina lo habíamos visto para uno solo de los extremos, ¿no? Entonces, siempre va a haber adicionándose y perdiendo, ¿no? Y en el extremo más prevalece la adición y en el extremo menos prevalece la pérdida, pero eso depende de la concentración de monómeros. ¿Se acuerdan de eso? Y de la concentración crítica. Entonces, me voy a ir a la siguiente que tiene acá los dibujitos de la actina. ¿No? Digamos, la concentración crítica se refiere a la concentración de actina soluble de la actina G, en la cual uno puede estar como con una longitud estable, y como dice ahí, en determinado momento cuando se estabiliza, manteniendo la longitud del filamento, se adiciona la misma cantidad de monómeros por el extremo más a la misma velocidad con que se pierden por el extremo menos. Y eso un poco va a generar lo que se llama ese intercambio rotatorio, pero para que esto ocurra tiene que haber actina unida ATP, que yo tenía otro dibujito de estos, que no me acuerdo, creo que era acá, que tenía que ver con esto, que había como un cambio conformacional, lo mismo que ustedes estaban diciendo, en este caso es para cualquiera de ellos, ¿no? El que está unido al trifosfato era el ATP, el GTP y el D, o sea, es el que es ADP, y hay un cambio conformacional que hace que cuando está unido al ADP o al GDP va a ser más inestable, y por eso es importante que se cree en uno de los extremos, o ahí en el extremo, lo que sería como un capuchón, digamos,
de monómeros, o sea, dentro del polímero, algunos monómeros que estén unidos al ATP y no al GDP. Igual no entiendo por qué. ¿Qué cosa? A ver. ¿Por qué es necesario eso? O sea, no entiendo, tipo, no entiendo la gráfica, o sea, no La sé. gráfica. O sea, acabas de decir que es necesario, tipo, que haya una, o sea, porque el ATP tiene más afinidad y lo hace más estable. Está, Sí, necesito ATP unido la tubulina, era en ese caso, no me acuerdo. sí. ¿Por qué? O sea, mientras vos tenés una concentración de actina G que Sí, está por encima de la concentración crítica, ¿sí? Si está por sí, encima de la concentración crítica, va a crecer, no importa si tenés unido al ATP o no, o sea, igual se empieza a hidrolizar y eso que hace que el filamento no se te desarme y por eso como que aumente la cantidad de actina que está polimerizada. Porque cuando está unido a ATP, se genera una estabilidad que hace que aunque vos le adiciones, que vos le adiciones y que no se te desarme por ese lado, solo vas como a aceptar, que es lo que está mostrando acá. De este lado, que no tiene ATP. los del ATP, se va a ir saliendo. Pero qué relación tiene con la gráfica entonces eso? Vamos a la gráfica. Ah, no, perdón, mira acá. En sí la gráfica es, lo que tienen es monómeros de Sí. actina, ¿sí? Y también tienen ATP. Mm, Y lo que muestra en la gráfica es que vos necesitas hidrolizar el ATP, ¿ah? Porque o sea, cuando llega este momento aquí, esto deja de crecer. O sea que acá lo que ocurrió es que la hidrólisis del ATP hace que, si bien vos seguís manteniendo la longitud del filamento, la hidrólisis del ATP hace que en algún lugar se esté desarmando, que por más o sea que llegó ese equilibrio, eso que estábamos viendo recién. No sé si, capaz que Ramiro vos lo podés explicar que se entienda. No sé si vos, Dale. no sé si querés Este, compartir o no, hago anotaciones ahí arriba igual. dale. ¿Puedo preguntar algo? Porque capaz Sí, que... dale. Tipo, si yo hidrolizo, o sea, si yo hidrolizo el ATP, o sea, que tengo ADP y PI, Ah, lo que hago, o sea, pasa lo mismo, que tipo, necesito ATP, o sea, si yo lo hidrolizo no lo tengo, entonces me desestabiliza la claro. polimerización. Cuando se Pero- hidroliza, esa actina que está dentro del filamento te queda sí, con ADP y eso es más inestable. Si eso claro, está metido entre otros dos monómeros, tengan o no tengan ADP, perdón, ATP o ADP, no importa si están como metidos ahí, no se te va a desarmar, pero cuando llegue al extremo se te va a ir. O sea, no lo, cuando llega al extremo menos, en este caso, se te va a ir. no sé, no, ay, no sé, no hay algo que no entiendo y no sé por qué. Vamos primero a plantear como conceptos base. Primero, el extremo más es por donde el filamento se va a polimerizar, o sea, va a crecer. Y el extremo menos es por donde se va a romper, digamos, se va a desarmar. Sí, Eso como primera parte. Y además, lo otro es con qué se arma el filamento. Bueno, la actina unida a ATP tiene más afinidad para polimerizar. Por sí, lo tanto, lo que se va a unir en el extremo más es actina con ATP. sí, eso es clarísimo. Bien. Y lo que se va a salir en el extremo menos es actina con ADP. O ADP. sea, ya hidrolizada. Ujú, Entonces, lo que te está mostrando acá es primero se va a empezar a unir polímeros. Entonces, esos polímeros, como se están uniendo, van a ser de actina con ATP. sí. Que ahora vamos a poner acá. Se empiezan a unir tipo actina con Ah, ATP, 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 ATP. claro, Y esto en el extremo más. sí, Ahora, esta actina, después de un tiempo, después de determinado tiempo, en algún momento va a ser hidrolizada, porque es la propia función de la proteína.
Claro. Entonces, esa actina va a pasar a tener GDP, digo ADP, que le voy a poner, va a ir quedando para atrás a medida que el polímero va a ir creciendo, el GDP va quedando más para atrás. Entonces, Ya entendí, claro, 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 claro. Bien, pero sí, sí, ya Necesito, igual entendí. está bueno si querés terminar para Sí, sí, todos. sí, dale. claro. Entonces vieron que Ay, que toqué. Esperen que eso no iba. Esto, o sea, mientras el extremo más va a seguir creciendo, Mm. porque se va a seguir uniendo actina con ATP, se va a formar como esta parte, primera parte de la molécula, que es como la caperuza de actina con ATP, que va a seguir uniendo. Eso en el extremo más. Mientras que en el extremo menos, va a estar la actina con ADP. Por lo tanto, se va a estar saliendo. Por lo tanto, Cuando se equilibra esas dos cosas es cuando no, por eso no hay un crecimiento neto. exacto. Cada extremo tiene una concentración crítica diferente, digamos. Y Ujú. este crecimiento de un lado y el decrecimiento del otro va a pasar como estamos en el medio de esas concentraciones críticas. Ok. Que eso es más o menos lo que te está mostrando la gráfica en este punto. Esperen que voy a cambiar de color porque en Claro, este cuando las dos punto, que está todo líneas, estable, claro, ahí va. exacto. Ahí Eso es lo que te está está. mostrando. Claro, Mientras o que sea, el de un crecimiento, lado, no claro, de un decir, lado está creciendo, pero el otro está decreciendo porque está habiendo hidrólisis, entonces se está saliendo porque la actina con ADP es menos afín. claro, está bien, ya entendí, gracias. Perdón que demoré tanto. En ese momento es que llega a un valor, la concentración de actina libre, de actina G, te llega a un valor, como decía recién y como veíamos en el dibujito antes, en el cual la actina libre está en el medio de las dos concentraciones críticas de los extremos. Y es como que va como caminando, ¿no? O sea, se agrega con ATP y se sigue agregando en el extremo más y se van como corriendo. ¿Por qué parece como que se van como corriendo? O sea, en esta etapa donde la concentración de actina está en el medio entre las dos concentraciones críticas, es un poco por eso, como que se adicionan de un lado porque tenemos ATP que es más afín a polimerizarse y del otro el ADP que se despolimeriza en el extremo menos. Y se mantiene como esa constante. Y la hidrólisis de ATP es lo que va a ir generando, o sea, cuando se va moviendo, digamos, la hidrólisis, o sea, lo que ocurre después de determinado tiempo, hace que quede sin ATP y que quede con ADP, y eso le va a hacer desprenderse. ¿Y eso Pero después vuelve? vuelve O sea, como... va a tener que haber un momento en el que se vuelvan, o sea, es que en el que eso deje de ser un equilibrio, porque si no, no va a crecer más, Y ¿no? bueno, en ese momento, ahí en esa gráfica te está mostrando que ya no crece más, ¿viste? Ah, ya está, tipo, hasta ahí quedó. Claro, Ok. o sea, acá lo que te está diciendo es que llegó a un momento en el cual la longitud del filamento, si vos tenés acá, o sea, la dispersión de la luz que está viendo acá en este momento ya quedó en el mismo, ni se acorta ni se alarga, no baja, o sea, no sigue subiendo, pero tampoco baja. Y otra pregunta, perdón, la última pregunta. Creo. ¿Sí? Las concentraciones críticas del lado más y del lado menos, o sea, es la actina libre, ¿no? Pero o sea, dijiste que son diferentes valores, digamos, para los dos extremos, Sí. Sí. pero, o sea, cuando el ADP, que es más inestable, tipo, desarma la actina, hay una cantidad de actina que tiene que estar libre para que eso siga produciendo. No sé si se entiende mi pregunta, o sea, la cantidad de actina que se libera por tener menos afinidad, eh, tipo, tiene que ser cierto número, o sea, tipo, ponerle, no es una bobada, pero hay 5 moléculas de actina con ADP que se desprendieron, y si hay 4, se apaga, tipo, no sucede más eso. No sé si se entiende mi pregunta, pero tipo, no, o sea, no sé, no importa.
para que te borro. Imagínate acá, o sea, vos tenés una concentración crítica del extremo menos, ¿sí? Que viste que es mayor la del extremo menos que la del extremo más, ¿no? O sea, si esto no estuviera acá, esta es mayor que esta, seguro. ¿Por qué es mayor esta? Porque acá hay menos afinidad para permanecer en el filamento o para agregarse. Entonces, necesitas más concentración para que esto no se pierda. Y en este caso la concentración crítica del extremo más es menor. O sea que si vos tenés una concentración que está en el medio de estas dos, esta concentración de actina G es mayor que la concentración crítica del extremo más. Y es menor que la concentración crítica del extremo menos. Entonces por eso, por acá se pierde y por acá se adiciona. O sea, mientras la concentración de actina se mantenga en el medio de las dos, eso va a hacer que el filamento se mantenga con la misma longitud. Si puede variar la concentración de actina libre, y bueno, sí, eso era un experimento in vitro, pero en la célula puede variar porque hay proteínas que estabilizan, puede cambiar la síntesis de actina, podría cambiar la degradación. Entonces, o sea, eso en la célula es como bien regulado, y incluso, pero todo este proceso dinámico es importante que sepan que existe y que entiendan que existe, porque para la célula es muy importante mantener ese dinamismo de unos filamentos que se mantienen armados dependiendo de la concentración de actina, dependiendo del ATP, a pesar de que no sea necesario para polimerizar, sí es necesario como para mantenerlos. Y en la célula, además de esto, va a haber un montón de otros mecanismos que regulan. Y que regulan que se formen filamentos más largos, más cortos, que se desarmen, que se ramifiquen incluso. Ok, gracias. Perdón por tanta pregunta. No, pero está bueno que pregunten, la idea es esa, porque yo creo que sirve para todos. No sé si les queda claro. Una pregunta, ¿el codo ese en el que se estabiliza el crecimiento, ahí sería la concentración, podría decir que se llegó a la concentración crítica, que está más o menos como a los 30 segundos, 40 segundos ahí? Sí, Ahí. que está representado acá como el 100% de la... O sea, como esto es en unidades arbitrarias, acá sería el 100% de lo que obtienen en este experimento, y bueno, y por debajo de eso lo miden, lo llevan a porcentaje. Sí. O sea, la concentración crítica para el filamento, acuérdense que es eso, cuando está en el medio entre la concentración crítica de un extremo y la del otro. O sea, que si no sé, por poner valores, como decía la compañera, si la concentración crítica del extremo más es 5, capaz que la del extremo menos es 10, ¿no? Porque tiene que ser más alta. Cuando está en el medio, entre 5 y 10, vamos a tener un filamento que, si no hay ningún otro regulador externo que cambie la concentración de actina, o lo que sea, o el ATP, o lo que sea, ahí vamos a tener un filamento que mantiene su longitud. O sea que sí hay, o sea, hay mucha actina libre en el lado menos y poca actina libre en el lado más.
No, No entiendo la relación. La concentración de actina es una, que es la real, que la podés medir. La concentración crítica es un valor que es típico para cada filamento en cada extremo. O sea, vos tenés una concentración de actina de 10 milimolar o lo que quieran. O sea, la concentración crítica del extremo más es un valor en particular que puede ser 5, por ejemplo. Yo no lo sé si debe saberse eso, pero yo no lo sé yo. Si la concentración, o sea, vos vas a tener una concentración de actina que vos la agregás o que la célula la agrega porque sintetiza más o porque desarmó filamentos en otro lado, entonces aumentó la concentración de actina, o la bajó porque la degradó o porque formó filamentos en otro lado. O sea, la concentración de actina libre dentro de la célula o en un experimento se manipula, digamos, la célula la manipula, la regula, y en un experimento vos podés agregarla o sacarla, o poner una concentración u otra. Eso es la concentración de actina libre real. Y después vos vas a tener que un filamento por su extremo menos, cuando esa concentración de actina libre llega a 10, por ejemplo, ese filamento, o sea, cuando está en 10, no hay ni crecimiento neto ni desarme. Si vos estás por debajo de 10, tiende a desarmarse, y si estás por encima de 10, tiende a crecer. Y en el otro extremo lo mismo, en el extremo más, la concentración que necesita para crecer es menor, ¿no? Es menor, por eso es el extremo más de un crecimiento más rápido, digamos, ¿no? La concentración de actina que necesita para crecer, o sea, el límite en el cual queda estacionario y no crece ni decrece, esa es la concentración crítica. Si está por encima de eso, la concentración de actina libre real, si está por encima de esa concentración crítica, se adicionan. Si está por debajo, se liberan. Y se liberan hasta que se alcanza la concentración crítica. Ok. ¿No? O sea, la concentración crítica es un valor que es propiedad del filamento, de cada extremo tiene su valor de concentración crítica. Y lo otro, lo que estamos hablando de la actina libre, es lo que ponemos en el experimento. O sea, le agrego tanta actina, 100 milimolar de actina, 10 milimolar de actina. Y en la célula lo mismo, la célula regula la cantidad de actina libre que hay. Y va a haber siempre como ese equilibrio o desequilibrio, no importa, entre la actina que está libre y la que está polimerizada. Y eso es lo que usa la célula para ir regulando, por ejemplo, el traslado de la célula, o sea, que se desplace la célula, los movimientos de determinadas estructuras, las microvellosidades que a veces pueden como acortarse y alargarse. Todos los movimientos que dependen de actina se regulan así, por esta inestabilidad que tiene, esta capacidad de crecer y decrecer los filamentos. ¿Se entendió? Bueno, en el chat que hay algo importante. Alguien pone más o menos, pero no sé si es de ahora o de eso. Ay, está, gracias, me sentía una burra, boludo. No sé, no me imagino en el cerebro, no me imagino esto no me lo imagino, o sea, no, creo que no lo entiendo porque no me lo, o sea, me lo entiendo, pero no sé, está igual sí, porque tampoco vamos a estar de eso, no sé, después averiguo. Si lo lees bien en el libro, no, o sea, tenés que ponerle, o sea, yo sé que no es fácil, a todos nos costó, me parece, no sé de Ramiro si tiene, a Sí, todos sí, nos costó cuando empezamos, no es fácil. lleva su tiempo. Lleva su tiempo como que procesarlo y darse cuenta, pero me parece que muchas veces seguir pensando, además de la gráfica, que la gráfica te dice los datos, o sea, ¿qué te dice?
Acá creció hasta acá, hasta este nivel el filamento. La hidrólisis del ATP también ocurrió, pero ocurrió después que ya había crecido. Y llega un momento en que el filamento ya no crece más. O sea, estar pensando, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué pasó? Imagínense el filamento con todas las subunidades. Y bueno, creo que yo les había hecho un dibujito, no sé si vos estabas la vez pasada. No, yo sé, o sea, la gráfica la entiendo. Lo que no entiendo es la relación entre la actina libre de un extremo y del otro. Porque tiene que, o sea, si tiene un punto de concentración crítica entre los dos, es porque los dos están relacionados. Pero no entiendo, no sé, Capaz, Laura, si podés poner la diapo esa que habías puesto que tenía la concentración crítica y algo en el medio. Tengo tanta... Pero si soy la única que no entiende, tipo, vamos a seguir, porque tampoco está, no sé. Me siento culpable. Además, capaz que tampoco entienden y no se animan a decir. A ver, era en este. Perdonen ustedes también, esta no es. ¿Vos querés la del filamento, Ramiro? Sí. Sí, una que tenía tipo concentración, una adelante de la otra. No me acuerdo. Creo que es la 18 ahí. Esta. Ahí va. ¿Ven esto? ¿Ven? Vamos a la parte de arriba primero. Imaginen esto como una línea de concentraciones. Ustedes tienen una concentración en la célula, digamos, tienen una concentración de actina de, no sé, 5, para seguir con el mismo. Y tienen que el extremo menos, como es menos afín a todo este tema de polimerizar, tiene una concentración crítica de 8, pongámosle. Tiene 8 acá. Y ahora el extremo más es más afín, tiene una de 3, digamos. Ustedes tenían 5 tenían una concentración crítica de 5. O sea, una concentración de actina de 5. Por lo tanto, les cae entre 3 y entre 8. ¿Se entiende eso? Entonces están en el medio entre la concentración crítica del más y del menos. En el más, como tienen más concentración de actina, o sea, como tienen más concentración de actina que la concentración crítica, significa que tienen suficiente actina para que la actina esa libre se vaya uniendo al filamento. Pero en el extremo menos, no tienen suficiente actina para que esa actina se vaya uniendo. Por lo tanto, como no se puede unir, se va a liberar desde el extremo menos. ¿Eso se entendió? Como se puede unir de un lado porque hay suficiente, pero no hay suficiente para el otro lado, por lo tanto, no solo no se une, sino que se va a liberar. O sea, la concentración de actina libre es esa, donde vos tenés el filamento metido. Hay una solución, imagínate un tubo de ensayo, un vasito, donde tenés filamentos armados y actina suelta, libre. Entonces el filamento que está armado, para crecer o decrecer depende de la concentración que hay afuera, porque tiene determinada concentración a la cual cambia a armarse, o sea, si la concentración está por encima de ese valor, va a permitir que se agreguen monómeros, o sea, que polimerice. Y si la concentración está por debajo de esa concentración, el filamento por ese lado se va a desarmar. La clase pasada lo vimos como para un extremo, y ahora le estamos viendo qué pasa cuando los dos extremos están libres. Pero es medio parecido para los dos tipos de filamentos, ¿no? Pero... Con ese ejemplo, por ejemplo, ustedes tenían 5 antes, ahora digamos que tienen, no sé, 2 de concentración de actina. Tienen menos, o sea, estarían por acá, ¿no? Porque tienen menos que la del extremo más, que la concentración crítica del extremo más, que le habíamos puesto 3. Entonces no tienen suficiente actina para que ese extremo polimerice, ni para que el extremo negativo polimerice. Por lo tanto, el filamento se va a cortar desde los dos lados. Ahora, si ustedes tienen una concentración de 10, pónganle, están de este otro lado, va a pasar todo lo contrario. Tienen suficiente actina para que se polimerice desde los dos lados, por lo tanto, el filamento va a crecer desde los dos lados.
No, crece más rápido desde el lado derecho ahí, desde el extremo más que del otro, pero crece de los dos. ¿Hasta cuándo crece? Hasta que se gasten las actinas libres, que se vayan gastando y lleguen a una concentración. Exacto, ¿no? O sea, por eso es como un equilibrio. Acuérdense, si ustedes están acá y están polimerizando, o sea, están uniendo actina, la actina que estaba libre cada vez va a ser menos, porque ustedes la están gastando en polimerizar. Entonces, en algún momento van a volver a este punto, van a volver al medio. De la otra forma va a ser más o menos lo mismo. Si ustedes están acá, la actina, en realidad, como no se está uniendo, en realidad se está liberando. Por lo tanto, va a estar subiendo la concentración de actina libre. Entonces van a volver a llegar a este punto y el filamento va a volver al equilibrio. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos un ejercicio donde les preguntaba, ¿qué pasa si la actina libre de la que parto es el doble de la que tenemos en este experimento? ¿Se acuerdan que llegamos a la conclusión de que iba a seguir creciendo y hasta cuándo crece? Bueno, hasta que llega a esa concentración crítica, o sea, cuando se gastaron todos los monómeros en crecer, nos quedó un filamento más largo, pero la concentración de actina libre, cuando llega a ese equilibrio de nuevo, va a ser la misma, igual a la concentración crítica, donde no crece ni decrece. O sea, si hay más actina, siempre como va a tender, se va a tender al equilibrio, a equilibrar la actina libre con la que está polimerizada. Entonces, Pero si yo entonces agrego actina, el filamento crece. Si saco actina, el filamento se acorta. pero entonces puede crecer de los dos lados. ¿Sí? Claro. Ah, está bien, ese es el concepto que me estaba pensando. Ok. Siempre que hablamos de acortamiento, implica que la despolimerización le gana a la polimerización. Claro, O sea, sí, sí. Ah, creo que ya entendí entonces. y esto de la concentración crítica es para cada extremo, o sea, que es lo que decíamos recién. En ese punto de concentración, las moléculas que entran son las mismas que las que salen. Y en el extremo menos pasa eso, y en el extremo más pasa lo mismo. Nada más que para el extremo menos, el equilibrio se logra a una concentración más alta. Y en el extremo más, se logra, como tienen más afinidad, porque ahí hay actina con ATP, digamos, o sea, ahí vamos a tener una concentración crítica, digamos, menor, o sea que con menos cantidad de actina libre llegamos al equilibrio. Por encima de ese valor se adiciona, se agrega, ¿no? Araceli está levantando la mano. Tengo una duda. Si la concentración crítica total es menor que la de ambos extremos, ¿sale más por el lado menor o sale tipo en igual cantidad para ambos extremos? Por el lado negativo, digo. Sale de los dos lados, pero sale, o sea, se desarma más rápido del lado del extremo menos. Dale, gracias. Ojo también que creo que dijiste si la concentración crítica no, si la concentración de actina libre. La concentración crítica es un valor fijo, ¿verdad? Que es una propiedad del filamento, o sea, de cada extremo del filamento. ¿Se entendió ahora el ejercicio? Bueno, vieron que es medio complicado, sí. Pero la idea me parece que está bueno que ustedes entiendan esto que estamos viendo acá, en esta imagen, y digamos, también relacionarlo, no solo esto de la concentración crítica, que está bueno que traten de entenderlo, esto que es dinámico, que se desarma y se desarma por cualquiera de los extremos, dependiendo de qué concentración de actina libre tenemos, y
Y también lo de la unión al ATP o en el caso de la tubulina el GTP, para que lo hace más estable. Y es lo que determina que uno de los extremos tenga una concentración crítica más baja, o sea que tenga más afinidad y el otro menos. ¿Sí? ¿Seguimos con el otro o tienen dudas de esto? ¿No? Esta parte B más o menos la contestamos, ¿no? La 13 es como un verdadero falso, pero en sí es también como para disparar discusión más que nada, no es decir, es verdadero o es falso. Es como dice ahí, justifique la respuesta. ¿Leyeron algo como para poder ver esto? Sí, o sea, igual capaz que lo podemos ir leyendo de a uno y ver. ¿Parece bien? Si querés leo la consigna. Bueno, la primera dice, los filamentos intermedios son denominados así por su tamaño, el cual es intermedio entre el de los filamentos de actina y el de los microtúbulos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No Bien. creo con 25, ¿cómo era? 25, 11 y 3. 10 y ¿Cómo era? 25. ¿Cómo? 5 a 7, 7, el A ver, más 5 a fino, 7. 10 es este, y 25 es el microtúbulo. Ahí va. Acuérdense igual siempre de poner la unidad en que ustedes están midiendo, ¿no? Pero está. Ahí va, ¿qué? ¿25 qué? 10 qué? Nanómetros. Nanómetros. Ahí va. El 25 es el microtúbulo. Sí. Y lo otro es que estos son filamentos todos que tienen longitud variable, ¿tá? O sea, el tamaño, estamos hablando del diámetro, ¿no? O sea, parece una bobada lo que les estoy diciendo, pero bueno, que es importante. Estamos hablando del diámetro. Bien. La otra dice, los filamentos intermedios son solubles en soluciones de alta concentración salina y detergentes no iónicos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿No? Proteínas, ¿no? No entiendo. Los filamentos intermedios no eran los únicos ácidos, son re diferentes entre los de actina y los microtúbulos. Ahora me vino un cuadro. No sé, hoy no, mejor me callo, porque hoy no me estaría dando. Pero está bien eso que dijiste. Decía que la forma de desarmarlos era fosforilando. Yo no vi que dijera de ninguna otra forma. Es más, decía que en el laboratorio era muy difícil desarmar los intermedios. Son los más estables de todos. Y sí, creo que, me parece que a veces son solubles. Sí, o sea, el desarmarlos implicaría generar los monómeros, ¿no? A partir de un filamento ya armado. ¿Se acuerdan? Es como que, o sea, ¿para qué sirve cambiar la concentración de sal y los detergentes? ¿Y para qué sirven los detergentes? Detergentes para los lípidos, supongo que Ahí era. va.
Por lo de la membrana, lo de lo que Ahí habíamos va, hablado sí. la otra vez. Los periféricos y los integrales, que son las proteínas. Bien. Para Este, separar proteínas, digamos. Separar, dependiendo de la unión que tengan con la membrana. Bueno, está en este caso con la. mm. Bien, pero en principio no son fáciles de romper, ¿no? De desarmar. Bien. ¿Sigo? Pero, o sea, no son, tipo, los filamentos intermedios no son solubles en altas concentraciones, salina y detergentes no No. iónicos, porque no Ahí se va. pueden, porque son difíciles de desarmar, sería la respuesta. O sea, porque no es que, tipo, Bueno, sí, para desarmarlo se requieren, si vos le metés un detergente a una célula y lo expones a una proteasa, probablemente los desarmes, pero digamos, solo ese tratamiento me parece que ahí no. ¿Tá? Y los demás elementos del citoesqueleto sí son solubles en soluciones salinas y detergentes. Y los demás elementos del citoesqueleto en general están en un equilibrio dinámico, esto que hablábamos antes, o sea Ah, que eso te lo podría alterar, pero también solo la concentración de los monómeros libres también te pueden hacer que se desarmen o que se armen. O sea, en Como conclusiones, es falsa. Y como característica de proteínas ¿cómo es? Para desarmarlo tendrías que modificar pH o cambiar la temperatura, algo de eso también, ¿no? Sí, es como que ahí tendrías como que Desnaturalizar o algo así. desnaturalizar o sí, usar algo enzimático, digamos que... Ujú. Bien. Bueno, la siguiente dice, la mayoría de las células contienen al menos dos tipos diferentes de proteínas de filamentos intermedios. ¿Verdadero o falso? Creo que verdadero. Hay una que seguro está, si es nucleada, por lo que había visto, porque en realidad todas las que tienen núcleo tienen las láminas nucleares y supongo que después de ser la parte ¿cómo es? Del citosol va a tener otro tipo ¿cómo es? De filamento. ¿Entienden eso? O sea, los filamentos intermedios, vieron que los que estudiamos hasta ahora, los filamentos de actina y los de tubulina, tienen o sea, sus componentes estructurales, digamos, son la actina y la miosina, la actina y la tubulina, o sea, y es como igual en todas las células. Pueden variar sobre todo proteínas asociadas, estas quinasinas, dineínas u otro tipo de proteínas que estabilizan, pueden variar según el tipo celular, pero en sí la estructura siempre es actina para unos y tubulinas alfa y beta para los otros. En este caso hay diversos tipos de filamentos intermedios, distintas proteínas que incluso forman como familias. Dentro de cada familia incluso hay muchas variantes. Pero como decía el compañero, hay una de esas familias que son el de las laminas nucleares que van a estar en todas las células nucleadas. Y después dentro del citoplasma también, o sea, podemos tener un tipo de filamentos que incluso puede estar formado por más de un tipo de proteína. Pero al menos dos siempre va a haber, porque por lo menos en las células nucleadas, los del núcleo y los del citoplasma. Bueno, la siguiente dice, como sugiere su gran diversidad, los filamentos intermedios están codificados por genes no relacionados evolutivamente. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿No?
¿Por qué? No sé. O sea, como que tienen gran diversidad, no son tipo re específicos, tipo. ¿Qué entendés por diversidad? Ah, está, claro. Claro, porque hay muchos tipos. Claro, claro. No, entonces es verdadero. A ver, que hay diversidad, sí, ¿no? Lo que es verdadero es que hay diversidad, o sea, incluso lo dijimos recién, hay varias familias, y capaz que vos lo que te confundiste es que son como muy específicos del tipo celular. Hay algunos tipos de proteínas de filamento intermedio que son de un tipo celular en particular, y hay otros que son de otras. Pero los filamentos están codificados por genes que no están relacionados evolutivamente. O sea, porque son dos cosas distintas, ¿no? O sea, me parece que hay que disecar. A mí no me queda claro eso, lo de relación evolutiva. ¿A qué refieren? No, o sea, no es Hay como algo- que. Sí, dale. No, perdón. No, dale. Pero no sé qué querías decir, decí vos primero. No, La que, o sea, diversidad. tipo, si hay una gran diversidad, entonces no, o sea, los genes que codifican esos intermedios, estos cosas intermedios, o sea, no es que, tipo, no están relacionados con la evolución de la célula, o sea, no es tipo, no sé cómo explicarlo, pero. Mirá, vamos a ir por partes. La diversidad implica que hay distintos tipos de filamentos, como dijimos antes, hay varias familias, ¿sí? O sea, eso genera como una diversidad que también es lo que decíamos antes. Hay algunas células que tienen determinados tipos de filamentos y otros tienen otros, ¿tá? Pero son familias relacionadas, pero dentro de cada familia, pero como son diversos, acá lo que plantea es, en la evolución de las especies, los filamentos estos se relacionan, por ejemplo, si yo agarro un filamento intermedio de una célula de mamífero, ¿es parecido? ¿Son genes que se conservaron evolutivamente o no? No sé, Por ejemplo, yo había visto que láminas nucleares están en todos los animales, decía, así que por ese lado sí, Ujú, evolutivamente fue parejo ahí está. esa modificación. En general, o sea, como que es falsa, porque si bien son diversos, sí, pero eso no tiene por qué sugerir, no tiene nada que ver en realidad lo que está diciendo la frase. Eso no tiene por qué sugerir si se conservaron o no en la evolución. O sea, ¿ah? Como que combina dos cosas que no se relacionan, ¿no? O sea, tiene una parte que es cierta, ¿no? Que es eso, son diversos, pero eso no tiene nada que ver con que estén codificados por genes. No sé, supongo que quiere referirse a eso, la verdad que no sé. A mí, por eso siempre digo, acá en estos talleres, en estas discusiones, las opciones y las preguntas son para que discutamos. Y es válido siempre que podamos fundamentar las respuestas. A otros se le puede ocurrir otra cosa también, yo qué sé. Y cómo lo interpretemos también, ¿no? Bien. O sea, me parece que ahí el concepto ese
de que sí son diversos, pero que no tiene que ver con si, si son conservados los genes o no, no tiene mucho que ver. Y en la biología, en algunos casos va a pasar que hay cosas diversas que son conservadas en la evolución, y hay cosas diversas que sí son conservadas, otras que no, y al revés lo mismo. O sea. No sé, no sé Una por qué. pregunta. O sea, si están relacionados evolutivamente, ¿no? O sea, no quiere decir, eso no implica que sean diversos, pero en realidad son como las dos partes son verdaderas, ¿no? Sí. La primera parte es verdadera y que están codificados por genes no relacionados evolutivamente, eso es falso. O sea, no Pensé que tiene por sea qué. relacionados evolutivamente. Gracias. No, una cosa no tiene por qué llevar a la otra, digamos, como que no es lineal el relacionamiento. No sé si vos tenías otra idea, Ramiro, de eso. No, sí, pienso lo mismo, sí. Es media extraña la letra, pero... Como rara. No sé, capaz que se puede interpretar de otra manera y yo la estoy como complicando. O sea, por ¿no? eso yo me confundí. Cuando lo leí no entendía tipo, a qué se estaba refiriendo. O sea, tipo, no. Pero está, sí, tiene sentido. O sea, una cosa que sean diversas no significa que no estén relacionadas. O sea, hay un montón de cosas que son diversas y no tienen por qué no ser tipo relacionadas evolutivamente. Algo interesante a nivel de evolutivo es que los filamentos intermedios aparecen como, obviamente, con esta función de dar estabilidad y fuerza, porque en realidad son el verdadero citoesqueleto, o sea, el esqueleto celular. Es necesario cuando los organismos empiezan a tener mayor tamaño, digamos, y se requiere una estructura. O sea, y por ejemplo, los organismos que tienen exoesqueleto, que son pequeños, ¿no? Y que tienen exoesqueleto, no tienen un citoesqueleto, por ejemplo. Y en la evolución se fueron generando los filamentos intermedios, como para dar esa estructura y sostén, como dice el nombre, son filamentos del esqueleto celular. O sea, como conclusión de la pregunta, sería como que sí son muy diversos los filamentos intermedios y además sí están relacionados evolutivamente. Sí, es como que en conjunto es falsa, ¿no? O sea, una parte que es cierta y una parte falsa, es falsa, ¿no? Claro, y Pero además no tenemos por incluso, qué buscarle de si es falsa o verdadera, está bueno para discutir. claro, no solamente la segunda parte es falsa, sino que una cosa no significa la otra tampoco. O sea, a partir de una no puedo llegar a la conclusión de la otra. ¿Se entendió? Sí, es como que eso me parece que como mensaje a llevarse, me parece que está bueno también, y que haya estado esta opción, me parece que está bueno, que no siempre, cuando dice como sugiere tal cosa, entonces pasa tal otra, y no siempre es así, ¿no? O sea, en este caso, claramente no. Bien. Bien. Después, la otra dice, la unidad básica de ensamblado de proteínas de filamentos intermedios es una hélice de dos cadenas similar a las encontradas en la miosina y la tropomiosina. ¿Verdadero o falso? Me río porque pasó el perro ahí, que se pasó para afuera. Por suerte no ladró. Bueno, ¿y qué dicen, chiquilines? Ahí capaz que está bueno como disparador de tratar de trabajar y que ustedes recuerden cómo es la estructura. Siempre ven que acá siempre nos vamos a las imágenes y en la parte de histología todo lo que sea morfológico es importante.
No sé, ¿se acuerdan un poco cómo es yo busqué? Alfa helicoidal, decía el teórico. Es una doble hélice, ¿no? Eso sí, eso se cumple, pero lo otro, miocina, trifosfomicina, no sé. Es, Sí, sí, la forma es idéntica, se me refiero. no, eso sí, yo tampoco. Yo por acá. Este es un poco que lo saqué recién, me lo traje para acá para tenerlo a mano. ¿No es como el colágeno? Que es tipo de un dímero se formaba un tetrámero, o sea, de un dímero, un tetrámero, un octámero y se formaba un filamento. No me acuerdo si era o sea, no lo Ahí va. relacionaría con eso. Pero es bueno ver un poco, este sería la estructura del filamento. No, esto es el microtúbulo, perdón, traje uno cualquiera. Bueno, no importa, se fue. Acá, como lo vi celeste pensé que era el filamento intermedio, pero ahora, a ver. ¿No es? No, es el Ese. filamento intermedio. Está, por la estructura es sí. Miran, ven Sí, que el como dibujo es medio extraño, pero el es. dibujo extraño, pero está. Pero fíjense cómo tienen estas varillitas que en realidad están como unidas así, o sea, esas estructuras, si nos vamos un poco a ver cómo es la molécula, esta acá yo les pegué, esta es creo que es una miosina, me parece, sí. Sí, es una miocina, sí. Para un poco recordar, o sea, lo que les decía ahí es que se parecía a la miosina y no me acuerdo a cuál, entonces yo por eso puse acá O sea, no sé qué les parece. Esto es una parte, o sea, todavía esto no está ensamblado, ¿no? O sea, falta todavía para lograr el filamento. Todavía no llegamos a formar el filamento hoy. Y verdadero, entonces. O sea, O sea, esto es parecido a que... ¿no dijiste que eso era la miosina? O la Esta es la tropomiosina. miosina. Está, entonces sí, es parecido al dímero que se forma antes de formar el filamento, digamos. Sí, al de 48, ese. A este. Bueno, esta parte es parecida, ¿no? Vamos a la pregunta bien, cómo era lo que decía, porque ya me perdí, ya me olvidé. La unidad básica del ensamblado de las proteínas de filamentos intermedios. ¿Cuál es la unidad básica del ensamblado? El bastón que tiene el extremo amino y carboxilo. Sería la parte B de lo que mostraste vos, creo. ¿Esta es la unidad básica? No es el ¿B? monómero la unidad básica, si yo tengo un monómero no puedo formar un dímero y así sucesivamente. No sé, el teórico lo presentaba como el bastoncito, que era la parte B. Esta, ¿no? No. No, es el monómero, sí. No es el monómero del bastoncito que después se dobla. Por lo menos se decía el ROS. Yo lo leí diciendo. O sea, si ustedes piensan cómo es o sea, primero, esta tiene además, que eso sí es importante verlo, esto tiene acá unas cabezas, o sea, además de las cadenas, tiene unas cabezas globulares, ¿tá? Que eso no lo tiene, ¿tá? En eso son distintos. Pero si me decís, bueno, es parecido a esto, bueno, es parecido en este caso del dímero. Ahora esta es la unidad básica. No, la alfa hélice es la unidad básica. ¿O no? Ah, yo les complico las opciones, ¿no? Bueno, ¿y qué decía en el teórico?
Pero en realidad tendría sentido que el dímero sea, porque si de un dímero, o sea, a partir de un dímero se une con otro dímero que forma un tetrámero y así sucesivamente. ¿No? Claro, pero el dímero no sale de nada. Cuando ese es el razonamiento que le doy yo por mí. Ahí va. No sé, a mí la pregunta me parece medio rara igual. En ese sentido, por eso yo se los discuto porque como yo me quedan dudas, las discuto para ustedes también. O sea, tiene que quedar claro que hay que ver cuál es, o sea, de hecho, vamos a ir al libro. Pero para profe, la pregunta es, la unidad básica, o sea, no te ha preguntado cuál es la unidad básica. Te dice que la unidad básica de las proteínas de filamentos intermedios es una hélice de 2 cadenas. Ah, pero no sabes, claro, claro. Tenemos que ver si es ¿Sabe cuál verdadero. es la unidad básica? Chiquilines, lo que decíamos antes, de las familias, están estas grandes familias, antes de seguir con esa pregunta, esta tablita está buena para que un poco lo recuerden. Hay como distintas familias, unas son las nucleares, que van a estar en todas las células nucleadas, y además en el citoplasma vamos a tener algún tipo de estas. O sea, algún tipo que va a ser o bimentina o desmina, pero por ejemplo, de bimentina seguro hay más tipos, o sea, no hay un solo tipo. Para las queratinas hay de 2 tipos y dentro de cada tipo de las acídicas o las neutras básicas hay muchísimos tipos de queratina. Incluso después lo vamos a ver con lo que sigue, ¿no? Pero acá volviendo a la estructura. Hay que achicar un poquito porque entre todo. Entonces, tenemos acá este sería un monómero, el dímero, que se unen en forma de hélice así, y después estos dímeros se unen en lateral para formar el tetrámero. Yo tenía la idea que la unidad básica era el tetrámero, pero vamos a leer, a ver. Por eso a mí me generó la duda. Capaz que en el teórico les dieron otra cosa, pero... Acá, los dímeros y los tetrámeros son las unidades solubles. Está. Yo tenía idea que era el tetrámero, pero los dímeros también. O sea, si la unidad básica la consideramos el dímero, es parecida, a ver cómo decía la opción. Como la unidad básica del ensamblado es una hélice de 2 cadenas similar a las encontradas en la miosina y en la tropomiosina. Con la salvedad esa, que en la miosina y la tropomiosina creo que también tenés cabezas globulares que acá no hay. Sería parecido a lo que sería el dímero. Ahí, ¿ven a lo que me refiero de esto? O sea, lo que dice ahí el libro es que tanto este como este son sus unidades solubles, tanto el dímero como el tetrámero. Yo me había quedado con la idea que era el tetrámero, pero el dímero también puede ser. Por eso era mi duda ahí cuando decía la pregunta. Pero queda claro eso, ¿no? Que es parecido a la parte de la cola, que es la molécula de miosina, tiene la cabeza también, que es distinta, que tiene determinadas funciones que acá no hay. De hecho, acá no hay sitios de unión a nucleótidos ATP o GTP, ¿no?
Bueno, capaz que si en el teórico le dieron que son los dímeros, las unidades, no sé, no, eso lo voy a tener que conversar porque No, recién lo vi y nunca dice que son las unidades y nombra ¿cómo es? Los que están simples, los monocatenarios, y a eso le llama bastoncito. Así que está, capaz que es eso. nada, por eso, o sea, Pero a en mí me ese parece caso que sería esta pregunta, falsa. claro, o sea, a mí me parece que esta pregunta, esta opción, es bien típica de vuelta, de esto, que es para que discutamos y aprendamos la estructura. ¿Tá? No, no es para decir, ah, es falsa, es verdadera. No es una pregunta que para mí, una opción que uno vaya a poner en un parcial. En un parcial te tendrían que poner la subunidad dimérica para que vos sepas. Es parecida a la parte de la cola, no sé. Si querés una opción podría ser así, pero no así como está, sin especificar. Me parece que no podría ir como opción para un parcial o para un examen. ¿No? La idea acá es que discutamos y que ustedes aprendan las estructuras. ¿Se entiende? Sí. Bien. Volvamos a las preguntas. Sí, quedaba una de verdadero y falso. ¿Qué? Perdón que no escuché. No, que queda uno más de verdadero y falso. Ah, está, queda la última, ahí va. Dice, la composición de los filamentos intermedios puede resultar muy útil para identificar el origen celular de tumores. ¿Es verdadero y falso esto? Sí, Ah, verdadero. En el teórico especificaba y daba un caso en el que se podía estudiar una muestra de tumor, que ahora no me sale, una biopsia, y identificando qué tipo de filamentos intermedios, reconocer de dónde provenía una metástasis, por ejemplo, que era el caso que ponía. Ahí está, o Y sea, ¿sabes por qué? Eso pasa porque, o sea, termina vos, perdón, que yo te entiendo a interrumpir de último tiempo. ¿Qué más ibas a decir? no, nada, era eso, que querían identificar en realidad de dónde provenía originalmente el tumor, y de esa forma lo identificaba, por una proteína que se asociaba a los filamentos intermedios. Ahí está. A veces pasa con una metástasis o a veces, muchas veces puede pasar en un tumor primario también, como los órganos están formados por varios tipos de tejidos. Hay veces que la masa tumoral, sobre todo en las más agresivas, como que ocurre una desdiferenciación, es decir, que morfológicamente en un preparado histológico a nivel de anatomía patológica se hace una hematoxilina eosina y no te das cuenta de qué es eso que estás mirando. Entonces se pide que se haga una técnica en general de inmunohistoquímica. Podría ser microscopía electrónica con inmunohistoquímica o microscopía electrónica solo, pero ahí ya no vas a ver el tipo celular, pero en sí una inmunohistoquímica para detectar distintos tipos de filamentos intermedios para saber de qué estirpe, de qué tipo de célula proviene. Y hay veces que tienen filamentos intermedios que tienen células indiferenciadas. De repente no tienen filamentos intermedios de células diferenciadas. De repente tenés un tumor de origen epitelial que no tiene queratinas típicas, sino que tiene desmina o sobre todo bimentinas o estas otras que... Entonces ahí se puede... Siempre va todo orientado, ¿no? A qué pedir, no le pedís todos los filamentos intermedios de inmunohistoquímica, pero sirve, sí. Está bueno que vayan como sabiendo eso. Y tiene relación con esa tablita que veíamos, ¿no?
esta acá, donde acá les muestra en qué tipos de células hay los distintos tipos de filamentos. Esto como en condiciones normales, ¿no? Pero sirven también, como decíamos, para detectar, para diagnosticar la estirpe del tumor. Y eso es importante también porque eso, o sea, se hace porque muchas veces el tratamiento que se aplique depende del tipo de tumor, del tipo de si está diferenciado o no. Es un poco es lo que se estudia. No sé si alguien quiere agregar algo más de eso. Bueno, la siguiente dice, bueno, ahora pasamos a otro tema básicamente. Está todo Ajá. relacionado, pero es otro tema. Ahora tenemos uniones intercelulares. Y la pregunta dice, la siguiente figura representa una célula epitelial unida a dos células vecinas y a la matriz extracelular subyacente, por distintos complejos de unión. Y ahí les dice que AC son filamentos de actina y FI son filamentos intermedios en la imagen. Y les pide que ubique esas opciones en los cuadros que hay ahí hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Así que, ¿cuál sería cuál? Ya tienen las opciones, ¿no? La A dice unión de anclaje célula-célula, la B unión ocluyente, la C unión de anclaje a la matriz extracelular y la D unión formadora de canales. La que está, la 1, 2, 3, la cuarta, la verde, la que tiene literal forma canales, o sea, la unión formadora de canales es la que tiene dos rayitas horizontales que forma canales entre las dos células, que no tiene que pasar entre el medio del intracelular, ¿no? Ese, De los cuadros empezando de arriba, ¿cuál? el tercero. El tercero. Ahí va, bien. O sea que el tercero es la opción D, ¿no? Sí. La unión de anclaje célula-célula no es la primera. ¿No soy ocluyente? Para que no pase. Ah, sí, tenés razón. Exacto. La unión que está más apical en estas células epiteliales sería la unión ocluyente. Justamente por la función que tiene la unión ocluyente. Que ahí habían dicho que no pase. Que no pase, ¿qué? Los teóricos especificaban, por ejemplo, las células del intestino delgado para que no se absorba, por ejemplo, que no pasen entre células lo que nutrientes y eso, y no sean clasificados o se terminan absorbiendo cosas que no se deberían absorber y cosas así. Ahí va. O que no Excelente. pasen al revés, tipo las células que como lo que vimos de los lípidos, ¿no? Tipo que no pase uno que absorbe, tipo está lo mismo, pero uno que absorbe a otro que elimina y estén al revés y uno elimine para el otro lado que tiene que absorber. Ahí Haga va. como niños celulares, claro. O sea, en la parte de la luz del órgano, digamos, la parte apical de las células, ahí hay como nutrientes, hay iones, hay un montón de moléculas que en realidad no pueden difundir directamente hacia el tejido, digamos, hacia la matriz extracelular, justamente porque están las uniones ocluyentes ahí. Entonces no pueden hacer este pasaje que se dice que es transcelular. O sea, va por al lado de las células, no entre medio de las células. O sea, no va entre medio de las células, no va por adentro de la célula, digamos. O sea, no es o sea, ese que dibujaste sería intercelular. Ahí va. No te sale. O sea, Sí, entre no, células y no Entre dentro. células. O sea, no es intra, es inter. Como los Exacto. ómnibus. Literal como los ómnibus. Y este sería transcelular, o sea, a través de la célula. No sé dónde están las flechas esas.
Y además estaba lo otro que ustedes decían. ¿Se acuerdan cuando vimos membranas? Dijimos que en realidad los lípidos y las proteínas podían difundir por la membrana y podrían pasar de un dominio a otro. Una de las formas de evitar eso era justamente este tipo de uniones, que no permite que se pasen los lípidos y proteínas del dominio apical al vaso lateral y viceversa. O sea que este tipo de unión tiene como esos dos roles fundamentales. Uno es sellar el espacio intercelular, y de ahí viene el nombre de ocluyentes, pero también, y de que son herméticas, pero también la función esta de servir de barrera dentro de la membrana para mantener los dominios apical y vasolateral diferenciados, ¿no? Y que no se mezclen las proteínas que tienen que estar en la parte apical con las que tienen que estar en los otros dominios. Acuérdense además que nosotros en este dibujo lo vemos como unos puntitos ahí, pero acuérdense que en el 3D de la célula en realidad es como un cinturón que va recubriendo todo alrededor. Bien. ¿Y el resto de opciones? Unión de anclaje de célula a célula sería el segundo, ¿no? Bien. Y bueno, por descarte y por obvias razones, la que une la matriz es la que está en la parte basal de la célula. Ahí está. Tengan en cuenta, ven que si esas dos, tanto la A como la C, son uniones de anclaje que implica anclaje de filamentos del citoesqueleto. Y ahora después un poco, si quieren, vemos un poquito más de eso, que tiene que ver un poco con lo que viene después. Ahora, esperen que voy a... Ah, bueno. Va a ser Corro más acá. fácil romperlo también, ¿no? Más difícil, digo. Más difícil que si están unidos al citoesqueleto, tipo separar, ¿no? Bien. Se me corren para poder mirar acá, se me corren las letras que ya pusimos, pero bueno, esto es muy fácil, ¿no? O sea, la ocluyente siempre va a estar acá y en el dibujito se nota porque tiene lugares donde el espacio intercelular queda sellado y siempre es la más apical. Las que tienen filamentos anclados son las de anclaje y estas serían los canales, ¿no? Entonces, acá en esta parte ustedes deberían escribir, o de nuevo con las letras, poner cuál es cuál. Esto se relaciona un poco con las funciones, ¿no? Capaz que, si querés, poner la imagen como para que quede bien, y yo les voy diciendo tipo opción a opción y vamos poniendo. Eva, ¿vos la tenés ahí abierta? Sí. Dale. Bueno, la primera dice, o sea, la A dice, unión GAP permite el pasaje de pequeñas moléculas hidrosolubles del citosol de una célula a la vecina. ¿Esa cuál sería? Los canales. Los canales. Exacto. O sea, pero dentro de las líneas, tipo, si tuvieras que decir un número, o sea, de arriba a abajo, digamos. La cuarta. Ahí va. Bien. Bien. Después la segunda dice, unión estrecha sella la hendidura entre las células epiteliales. La primera. Ahí va. Ahí va. Una pregunta, me olvidé que era la unión GAP. La unión GAP por las dudas, GAP es lo mismo que comunicante, o tenía otro nombre que ahora no me acuerdo. Nexo. Nexo. Ahí va.
Estas uniones que son como canales que en realidad permiten que ciertas moléculas vayan a difundir de una célula a la otra como libremente. Como unen células y las unen en su contenido, digamos. Eso va a tener otras implicancias que no sé si hay una pregunta específica de uniones GAP, no me acuerdo la verdad. No sé, pero lo vemos ahora después con dibujitos. No. Bueno, después seguimos con eso. La C dice, contacto focal conecta los filamentos de actina en la célula con proteínas de la matriz extracelular. La Supongo roja con... Sí, la... la de abajo, la del lado izquierdo. Ahí va. Bien. Eso es un contacto focal, o capaz que lo leen como adhesión focal. Después la D dice, desmosoma conecta los filamentos intermedios en una célula con los de las células vecinas. ¿Cuál sería? ¿Para cuál era? El tercer sí. El tercero, sí. No llegué a escuchar la letra. No, ¿viste? La D decía de los desmosomas que conectan filamentos intermedios de una célula con los de las células vecinas. O sea, un desmosoma, capaz que lo leyeron, no sé, es mácula adherens también, sería como lo mismo. Es el otro nombre, Iván. Son complejos de unión, básicamente complejos de unión de tipo de anclaje, o sea, unen célula a célula. En este caso lo hacen uniendo también a los filamentos intermedios. ¿Se entendió? Después la otra dice, hemidesmosoma conecta los filamentos intermedios en la célula con proteínas de la matriz extracelular. De abajo a la derecha. Ahí va. Es el otro tipo de unión a la matriz que tenemos. Si ven la foto es igual que un desmosoma, solo que es la mitad, porque solo hay una célula implicada. Por eso se llama hemidesmosoma. Y bueno, después la última, la F dice, desmosoma de banda conecta haces de filamentos de actina en células vecinas. Y por descarte, Pero tiene que además, ser ¿por qué eso. la ven ahí? O sea, esto de desmosoma de banda en realidad es nada. O sea, es básicamente otra unión de anclaje, que no sé, se puede llamar también unión adherente, por ejemplo, o mácula adherens, perdón, sonura adherens, que en realidad es que, ¿se acuerdan que dijimos que la unión ocluyente era como un cinturón? Este también es como un cinturón, por eso dicen banda, básicamente, porque va uniendo a las células tipo a lo largo. Mientras que la mácula adherens, o sea, el desmosoma, es en realidad como una mancha y como un punto. Me voy a correr para abajo. Porque esto es bien sencillo y la idea es que, bueno, ustedes lo tienen esto y lo van mirando acá y fijando un poco esta imagen, como que pueden como después acordarse de las demás cosas, ¿no? Esto es bien la parte básica y después estaba mirando ahí lo que decían las opciones, después ya cambiamos de pregunta, pero antes les voy a mostrar acá. Algunas cositas. Estas eran esa que teníamos recién. Y después, bueno, acá, esta también es del libro, las
los tipos de uniones que pueden haber. Y acá tienen, por ejemplo, lo que hablaba recién Ramiro, una unión de anclaje, donde los que se anclan son filamentos de actina, y que filamentos de actina que están dispuestos como en cinturón o en banda alrededor de cada célula. Y las células vecinas tienen lo mismo, y en la zona de donde contactan las células se establecen conexiones a través de proteínas. Y acá capaz que está bueno ver cómo es la estructura de cualquier unión, en este caso de anclaje, pero antes de entrar a las de anclaje, o vemos las de anclaje primero, ya que estamos acá. Como ejemplo, esta es una unión adherente. Las uniones adherentes son estas que decíamos, como esa en banda. Puede tener otras formas también, como decía Ramiro, ahí. Hay fascias también. Y las fascias son típicas de las uniones laterales en el miocardio, por ejemplo, son uniones de este tipo. Y siempre van a tener, acá está representada la membrana en gris, ¿no? Y van a tener una proteína transmembrana que interactúa con proteínas transmembrana de la célula vecina. Estamos hablando de las uniones célula-célula, uniones de anclaje célula-célula. Y esas proteínas, entonces, transmembrana, tienen el dominio extracelular que interactúa con el dominio extracelular de las proteínas iguales en la célula vecina, y por el dominio intracelular, obvio tienen un transmembrana también, porque son proteínas transmembrana, y sobre el intracelular van a interactuar con proteínas, a través de proteínas, indirectamente con los filamentos, en este caso de actina, pero la estructura general de las uniones de anclaje son similares. Hay proteínas transmembrana con un dominio extracelular que interactúa con otro igual de las células vecinas, un dominio transmembrana y un dominio intracelular que contacta a través de otras proteínas vinculantes o accesorias a filamentos del citoesqueleto. Había otra, esta sería un poco mejor lo que sería la estructura general, ¿no? Proteínas de este tipo, ¿no? Proteínas transmembrana de adhesión. Por un lado se unen en el dominio extracelular entre sí, y por el dominio intracelular con proteínas de anclaje que las unen a filamentos del citoesqueleto, ¿no? Esto es como medio general, y en lo que es célula-célula y en lo que es célula matriz, lo mismo, nada más que del lado extracelular, en vez de contactar con una proteína igual de las células vecinas, contactan con, no sé, la laminina, el colágeno, con alguno de los elementos de la matriz extracelular. O sea, la estructura es esa. Y en este caso, las uniones que se establecen célula-célula se llaman caderinas. No sé si eso lo estudiaron. Sí, lo ponen en teórico. Y además eso es importante por el ejercicio que viene ahora después. Pero las uniones célula-célula se dan por caderinas que establecen uniones que se llaman homofílicas, es decir, que esta caderina que está en la célula 2 se va a unir a una caderina igual en la célula 1. ¿Tá? Establecen uniones homofílicas. ¿Saben cómo se llaman las proteínas que participan en la unión a la matriz? Las proteínas transmembranas estamos hablando. ¿Integrinas? Integrinas. ¿Ah? ¿Son las únicas o hay otro tipo? Hay varios tipos de integrinas, ¿no? Ah, y varios tipos de caderinas también. ¿Ya? Hay también para las uniones célula-célula hay otros tipos de moléculas transmembrana que participan, pero las caderinas son las de las uniones de anclaje, las que del dominio intracelular se unen a proteínas de anclaje de filamentos del citoesqueleto.
Esas son caderinas. Hay otras proteínas de unión célula-célula que no son las caderinas, muchos tipos, pero las que participan de este tipo de uniones son las caderinas. ¿Sí? Este sería como para un desmosoma. O sea, representando acá las caderinas, las proteínas de anclaje, ¿sí? Y en lo que sería la placa y los filamentos intermedios en este caso. Si fuera la de adhesión, acá serían de actina. Y Se une con la estructura similar que hay en la célula vecina, que no pasa lo mismo cuando es la célula y la matriz intracelular, tipo, no son las mismas cosas con las que se unen, ¿no? ahí está, sí, sí. En el teórico les deben haber mostrado... No, no es acá. Esta no era en el teórico. Ven, por ejemplo, acá, que es la que les mostraba recién, esta unión, ven que acá, no sé si, no, con un poquito más grande. Acá lo que está mostrando es esta micrografía electrónica es bastante famosa, se usa mucho, porque se nota bien, estos son dos células epiteliales, acá hay, estos son del intestino, acá hay microvellosidades en la parte apical y acá está la parte que limita entre dos células, ¿no? Entonces acá ven que el espacio intercelular es mucho más estrecho, acá se hace más ancho y ahí está, ven que hay como una densidad al lado de la membrana, y después más abajo, o sea, más hacia, alejándonos de la parte apical, vamos a tener esta otra estructura, que es lo que se llama mácula adherens o desmosoma. Y si ustedes se fijan acá, el espacio intercelular en la zona ocludens se estrecha, digamos. En cambio, en las uniones de anclaje, como la zánula adherente o la mácula adherente o desmosoma, no hay una separación, digamos. Esto en el caso de un epitelio intestinal y la zónula adherens es esta región. Esta otra unión tiene forma como de una manchita, no es un cinturón todo alrededor, sino que es como un área pequeña, más pequeña. Y después en esta, donde se ven los desmosomas, sobre todo en se alcanza a ver, no sé si ven ahí, como una línea en el espacio intercelular, que sería la zona de interacción de las caderinas. Y después, contra la membrana, ven que hay una zona mucho más densa en esa parte donde hay unión que en los sectores donde no hay unión. Y ven, esto es el límite entre dos células, esto me parece que es, la saqué del teórico y no decía de dónde era, pero tiene toda la pinta de ser de un epitelio estratificado, donde estos serían dos, de la piel quizá, donde esto sería un queratinocito y este otro, y este es el límite entre ellos. Hay muchas uniones de tipo desmosoma uniendo los queratinocitos, y por lo tanto esto probablemente sean queratinas, filamentos intermedios de queratina. Y bueno, y este tipo de estructura es lo que llamamos desmosoma, y cuando eso está, en vez de entre dos células, en la relación de la célula con la lámina basal, tenemos una estructura muy similar, si ustedes la miran acá, que es bien parecida, pero que es como la mitad, por eso se llaman hemidesmosomas. Tiene una zona densa, la unión de los filamentos, ¿no? Una estructura muy similar, pero bueno, de aspecto morfológico, ¿no? Pero acuérdense que acá las proteínas transmembrana van a ser integrinas, ¿no? Que como decíamos, hay muchos tipos de integrinas. Acá en el teórico probablemente
Una pregunta. Sí, Porque en el teórico hablaban de las integrinas y de las caderinas, como tal, las proteínas de unión y adhesión y eso. Pero el señor, no sé cómo, siciliano creo que es, dice que hay otras, que busquemos por otra cuenta que habían otras proteínas, pero no sé cuáles son. ¿Cuáles otras participan? Ni idea. perdón, además de las integrinas, otro tipo de proteínas transmembrana. Sí, y no sé también si de adhesión, tipo bueno, no sé, tipo entre célula y célula. Entre célula y célula seguro que hay muchísimas. No sé, la verdad que no sé si de célula con matriz, capaz que hay también. Sí, ¿no? está, o sea, creo que está la familia, la superfamilia de las inmunoglobulinas que muchas participan también de. Ah, eso nombra. La Ahora unión me acuerdo. célula matriz. Eso lo nombra, Sí, sí. En la superfamilia de las inmunoglobulinas también participan de uniones célula-célula. Hay muchos sí, es como que tipos. hacen todo. Lo que no me acordaba si esas tienen que ver con anclaje de filamentos. Me parecía que no, pero capaz que también. No me acuerdo, la verdad. No, yo tampoco me acuerdo. Para mí, las que tienen que ver con las uniones de anclaje de filamentos son las caderinas y las integrinas. Pero hay que mirar bien qué es lo que le dijeron en el teórico. Dale, gracias. Básicamente, la estructura es como más o menos como esto en un hemidesmosoma. Ustedes tienen acá las integrinas. ¿Se acuerdan que cuando